Hoy vamos a hablar aquí en Radio Nacional de España, en la conversación de los domingos, con Paulo Lobete. Juan Carlos Fernández, que es el jefe de informativos de Radio Nacional de España en Cantabria. Juan Carlos, ¿quién es Paulo Lobete? Paulo Lobete es el secretario general de Cantabristas, una formación emergente que en las últimas elecciones autonómicas sorprendió a propios extraños con unos muy buenos resultados que, si bien no les permitieron conseguir la llave para entrar en el Parlamento de Cantabria, sí que mostraron su intención de ser un partido relevante en el futuro. Paulo Lobete, buenas tardes, bienvenido a la radio pública. Muy buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, a punto de cumplirse 6 años desde la presentación de esta formación, en formato humilde, entre amigos, en Torrelavega. Cantabristas cada vez tiene más presencia en nuestra sociedad. ¿Satisfechos con la evolución del partido? Sí, estamos muy satisfechas. Bueno, vemos que es un proyecto que va evolucionando con esa lógica que nos impusimos al principio de hacer las cosas despacio y pensando a largo plazo, intentando asentar un proyecto que pudiera tener una continuidad en el tiempo, y vamos viendo que tiene esa continuidad y también ese crecimiento que necesita un proyecto político, ¿no? Porque una cosa es que de alguna manera vayamos despacio, pero también queremos llegar a algún lugar y queremos estar en las instituciones, y pensamos que ese camino pues está abierto a que en el 2027 estemos en el Parlamento de Cantabria, que es el objetivo que nos marcamos ahora mismo. Vamos a conocer un poquito cómo es la formación, primero, de izquierdas, de derechas, regionalista, independentista. ¿Qué es Cantabristas? Bueno, es una formación de izquierdas, en el espacio político de la izquierda, y nosotros nos definimos como cantabristas, que eso para nosotros implica pues la defensa de los intereses de los cántabros, de las cántabras, de la gente que vive en Cantabria, también de los valores patrimoniales, culturales, ambientales que tiene Cantabria, y ese es el enfoque que tenemos, ¿no? Pero está en ese espectro político de la izquierda, del progresismo. Bueno, ¿cuántos afiliados tiene ahora mismo Cantabristas? Pues no te sé decir el número, pero bueno, supera el centenar. Es decir, es una formación política pequeña y nosotros no lo ocultamos ni lo escondemos, ¿eh? Pensamos que es parte de las circunstancias de lo que somos, un partido que va creciendo poco a poco, pero que sigue siendo una formación política pequeña, pero humilde, pero con aspiraciones grandes, ¿no? Vamos a analizar un poquito la comunidad autónoma. El proyecto de comunidad en esta región, Cantabria, ya ha cumplido los 40 años como comunidad autónoma, pero surge la pregunta, ¿vivimos mejor o peor que antes los cántabros? Si uno tira de estadística, observa cómo Cantabria, cuando era una provincia, estaba entre las 10 con más PIB de nuestro país. Ahora las cosas son diferentes y en este momento en concreto tenemos serios problemas económicos. Sí, bueno, desde nuestro punto de vista, la lectura política que hacemos es que la autonomía es la llave para realmente aumentar el nivel de vida y vivir mejor. Y en ese sentido apoyamos absolutamente el autogobierno y avanzar en él, ¿no? Si bien la experiencia política también de las últimas décadas pues nos deja algunas conclusiones pues desde luego preocupantes, pues hemos avanzado hacia un modelo de desarrollo que de alguna manera no beneficia, o interpretamos que no beneficia al conjunto de la sociedad de Cantabria. En algunos temas estamos peor que como estábamos. Creo que hay 2 temas ahora mismo que están en la agenda política donde se ve muy claramente. La cuestión de la vivienda es uno de los temas que creo que no ha encontrado una solución política, y también la cuestión de la sanidad. Pero si hablamos también del modelo de desarrollo que tenemos en Cantabria, pues desde Cantabristas somos muy críticas con la cuestión del desarrollismo, de intentar avanzar a través de proyectos que pensamos que no llevan a ningún lugar, avanzar con el ladrillo, con la construcción otra vez, que parece que también vuelve a ser la receta. Y pensamos que precisamente hace falta planificación y orientación a largo plazo, que es algo que no ha abundado en Cantabria, que es uno de los déficits de esta autonomía. Un tema que les preocupa a ustedes es el desarrollo turístico de esta comunidad. Cantabria siempre ha sido una comunidad que ha recibido muchos turistas, pero sí que es cierto que después de la pandemia se ha visto que este fenómeno se ha disparado. ¿Qué opinión tienen ustedes del planteamiento que tiene el gobierno de Cantabria en cuanto a la explotación del turismo? Bueno, desde nuestro punto de vista lo que hay que hacer es una ordenación del turismo y una planificación estratégica de lo que se quiere, ¿no? Vemos que hay otras comunidades autónomas que tienen planes estratégicos en el ámbito turístico sobre qué tipo de turismo quieren atraer, en qué lugares, de qué manera, cómo evitar que se masifiquen y se degraden los espacios, y en Cantabria desgraciadamente hemos visto que se ha apostado siempre al cuanto más mejor.
a intentar atraer el máximo número de turistas sin evaluar nunca los costes y beneficios que tiene, y eso lleva a una paradoja que va un poco en el sentido que decía Jaime, que a veces parece que con el turismo vivimos peor de lo que vivíamos con menos cantidad de turismo. Sobre todo se lo pueden preguntar a personas que viven en la costa de Cantabria, en cualquier municipio turístico, o a sus hijos o a sus hijas que no pueden acceder a una vivienda y se tienen que marchar a municipios del interior o incluso marcharse de Cantabria porque tienen un problema con eso. Desde luego, y yo creo que es importante matizarlo, desde Cantabristas no estamos en absoluto en contra del turismo. Pensamos que el turismo tiene que ser un elemento importante de la economía de Cantabria, pero pensamos que hay que intentar planificar y pensar qué modelo turístico queremos, cuál es la escala de ese modelo turístico y cómo hacemos para que sea sostenible. Y sostenible no quiere decir sostenido, ni quiere decir que crezca de manera sostenida durante el tiempo o de manera indefinida durante el tiempo. Quiere decir que verdaderamente el turismo y esos valores ambientales, patrimoniales de los que se nutre, pues se puedan mantener en el tiempo y dentro de 40, 50 o 60 años siga Cantabria teniendo esos valores patrimoniales, culturales, que ahora mismo se están ofreciendo a quien nos visita. Nos visita mucha gente, pero tantos como vienen se van. Cantabria sigue registrando un éxodo masivo de jóvenes y nos gustaría conocer qué proyecto de región tiene Cantabristas. Desde luego pensamos que es un problema grave, ¿no? Y visto desde la perspectiva de la gente que somos jóvenes o más o menos jóvenes, ¿no? Pues desde luego es alarmante la cantidad de gente que tiene que marchar por falta de oportunidades laborales, porque no puede desarrollar sus carreras aquí, y nosotros pensamos que Cantabria tiene las condiciones para ser un lugar mucho mejor. Y si hablamos en el ámbito económico, pues nosotros apostamos por una Cantabria diversificada, que tenga también una planificación y orientación en el sector industrial, una Cantabria que no apueste todo al turismo masificado y descontrolado, sino que intente apostar también por otros sectores. Pensamos que hay que apostar por la innovación y por la educación, porque Cantabria tiene condiciones y tiene también un mercado de trabajo que ofrece oportunidades a las empresas para que se puedan instalar aquí, sobre todo empresas que tienen pues valor añadido, que tienen un componente de innovación. Pensamos que realmente se tiene que apostar por eso y que Cantabria tiene las condiciones para poder apostar por eso, pero para ello pues tenemos que seguir dejando de hacer lo mismo que se lleva haciendo tantos años. En el aspecto industrial, a Cantabria no vienen muchas empresas. Los empresarios dicen que es más fácil colocar un proyecto empresarial al otro lado de Castro o en Madrid. ¿Qué tendría que hacer Cantabria? ¿Bajar impuestos, simplificación administrativa, todas esas cosas que se están hablando? Mira, seguramente habrá muchas medidas que haya que tomar, pero yo creo que una fundamental es tener un plan industrial vigente y que sea de consenso y reconocido por la mayor parte de actores políticos y sociales de Cantabria, y eso es algo que no tenemos. Y además ese es el elemento fundamental que nos diferencia de nuestros vecinos más allá del Nervión, ¿no? Que ellos tienen un plan industrial desde hace 30 o 40 años que mantienen, que conservan y que respetan las fuerzas políticas y que realmente se aplica. Y en Cantabria no ha habido planificación industrial porque planificar tiene quizá la parte mala para muchos políticos de que les obliga en el tiempo a mantener una coherencia y no poder hacer lo que primero que se les viene a la cabeza, pero Cantabria sin planificación industrial está perdiendo posiciones. Pensamos que esa planificación es fundamental. Se está poniendo el foco en algo que no es tan importante, porque muchas veces en Cantabria se habla de la falta de suelo industrial como si el problema en la industria en Cantabria fuera el suelo exclusivamente, ¿no? Y pensamos que más bien es generar un marco de oportunidades también para que las empresas se puedan instalar a largo plazo y pensar por qué tipo de industria queremos apostar. Con esto, como sucede con casi todos los ámbitos de la vida, cuando se quiere apostar a todo el tiempo, muchas veces no se llega a nada. Necesitamos también especialización industrial, ver qué sectores son interesantes. Hablamos del sector de la tecnología sanitaria, por ejemplo, que tiene que ver con esta cuestión de Valdecilla, pues puede ser un sector estratégico, pero si eso es un sector estratégico, también lo sabrá que no lo sean. Tendremos que apostar por unas cosas y no por otras. El sector de autopiezas, de automoción, por ejemplo, que tiene tradición industrial en Cantabria, podemos apostar por eso, pero también tendremos que dejar de apostar por otras cosas. Yo creo que la planificación industrial, más allá de las palabras, es importante porque es lo que nos da una orientación a largo plazo. El hilo del suelo industrial que hacía usted referencia, ¿qué le parece el proyecto de La Pasiega? Según PP, PSOE y PRC, parece que es la tabla de salvación de la economía regional. Bueno, es difícil valorar el proyecto de La Pasiega porque en el fondo no se sabe qué es. A veces es un polígono logístico, a veces es un polígono industrial, a veces es un puerto seco, a veces es una extensión del puerto de Santander. Nadie lo sabe, pero todos lo apoyan. Y eso es lo curioso del polígono de La Pasiega, que es un consenso entre los principales partidos y que nosotros pensamos que no deja de ser otro consenso de hormigón más, porque es un consenso que se basa en el beneficio a corto plazo de construir el polígono. Estamos hablando de una inversión multimillonaria para construir o para hormigonar 2 millones de metros cuadrados de suelo de
de uno de los mejores suelos de Cantabria. Además, esto es un hecho probado, reconocido por el propio gobierno de Cantabria, con los problemas de escasez de suelo fértil que tiene Cantabria también. Pensamos que es un error estratégico total, ¿no? Porque el lugar ni tiene una vinculación directa con el puerto, y esto no lo dice Cantabristas, lo dice Puertos del Estado en su informe, ni parece que sea la ubicación idónea para una estación logística. Además, contamos con una estación logística allá en Viérnoles que no está al máximo de su capacidad, y esto también lo dice el Ministerio, y es uno de los motivos por los que no quiere financiar la Pasiga. Entonces cuesta mucho explicar por qué Cantabria tiene que apostar estratégicamente todo a un proyecto que no se sabe exactamente ni qué es ni para qué sirve. Yo creo que el tiempo irá demostrando y poniendo en el lugar que tiene cada uno de estos proyectos y viendo qué valor tienen, ¿no? Creo que si algo nos caracteriza políticamente en eso, es que creo que somos la única formación política que nos estamos oponiendo, que nos oponemos activamente al proyecto de la Pasiga, porque nos parece humo. Lo que pasa es que nos parece humo muy caro, humo que de alguna manera condiciona todo el modelo de desarrollo y hace que invirtamos recursos en algo que desde nuestro punto de vista no es estratégico. Si hablamos de un problema de falta de suelo industrial, tenemos los terrenos de SNIACE, tenemos polígonos como el de Orejo que están vacíos o semivacíos, entonces tendremos que hacer una planificación sobre los recursos que tenemos sin necesidad de ponernos a hormigonar más. Estamos hablando de una comunidad autónoma, la nuestra, pequeñita, con los recursos que tiene. ¿Qué papel puede jugar una región tan pequeña como Cantabria en un panorama como es el europeo en estos momentos? Bueno, pues es cierto que por nuestra escala, pues desde luego no vamos a ser un actor determinante en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que Cantabria tiene otras cosas que ofrecer, y como lugar tiene que ofrecer, yo creo que también la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida con calidad de vida, y es el elemento fundamental que tiene Cantabria, que tiene un... Sí. ¿Y de qué vivimos? Bueno, precisamente en ese sentido yo por eso hablaba de tener una política diversificada, porque pensamos que el sector industrial tiene que seguir siendo un sector clave en Cantabria. Nosotros no creemos en la idea de una Cantabria desindustrializada y orientada exclusivamente al turismo, porque nos parece un sector volátil, porque nos parece que los países desarrollados y los lugares desarrollados tienen sectores industriales fuertes, y creemos que no tenemos que renunciar a la idea de una Cantabria con industria. Tiene que ser una industria adaptada y una industria que lógicamente tenga vinculación con el momento en el que estamos, pero sí pensamos, sí creemos en esa clase de modelo de desarrollo, y pensamos que hay que trabajar hacia ahí y orientar las cosas hacia ahí. Lo que vemos es que desgraciadamente el PRC y el PSOE con el gobierno anterior y ahora mismo el Partido Popular siguen apostando por el monocultivo turístico, y vemos como desgraciadamente mucha de la inversión que debería ser inversión productiva se destina, pues por ejemplo, a construir columpios y cachivaches en muchos municipios de Cantabria para intentar atraer más turistas, incluso para intentar atraer más turistas que el pueblo de al lado, y eso nos parece lo contrario a una orientación estratégica. Creo que Cantabria tiene que tener pues un valor en sí mismo y un proyecto en sí mismo, ¿no? Y tiene que priorizar lo que comentaba antes, la calidad de vida de sus habitantes, que ese es el objetivo en el fondo, ¿no? Y que Cantabria tiene condiciones para ofrecer a la gente que vivimos aquí una calidad de vida muy buena y en unas condiciones pues privilegiadas. Según ustedes, el macrocomplejo turístico que pretende construirse en Loredo atenta precisamente contra la calidad de vida de los cántabros. Ustedes protagonizaron hace unos meses una masiva manifestación en Loredo para protestar contra este macrocomplejo turístico. ¿Hay un antes y un después para cantabristas después de esa manifestación? Sí, desde luego, porque yo creo que no tanto por digamos lo que le ha dado al partido en sí, sino porque creo que muchos actores políticos con esa manifestación se les pinaron las orejas, ¿no? De alguna manera, y vieron que a pesar de que habían intentado seguir la táctica, que comprendo por qué lo hacen, de intentar hacer como que cantabristas no existe, ahí vieron que existe, ¿no? Y que es una realidad impepinable, y al final pues tienen que asumir que en el panorama político de Cantabria hay una fuerza que hoy por hoy es extraparlamentaria, pero que sí que tiene capacidad de incidencia, ¿no? Y de estar en la agenda política. En la cuestión de Loredo es fundamental. Y en ese sentido sí que, mira, quería aprovechar para comentar, nosotros seguimos trabajando en esta cuestión de Loredo porque ahí evidentemente pensamos que hay un proyecto urbanístico en ciernes, como lo hay en muchos lugares de Cantabria, pero por su escala y por el emplazamiento es muy importante. Y sí que también quiero aprovechar para anunciar que llevamos desde el mes de mayo detrás del Ayuntamiento de Ribamontana intentando que nos facilite información sobre los expedientes licencias de construcción que hay en los terrenos afectados por este proyecto de la Ibiza del Norte, y nos la llevan negando, lo que nos lleva a la situación de vernos obligados a tener que tomar medidas más allá del proceso administrativo, tomar medidas legales contra el Ayuntamiento de Ribamontana, y es algo que anunciaremos esta semana. Paulo, sí que le quería preguntar sobre si tras esta manifestación PRC, PSOE o otros partidos han realizado un acercamiento hacia cantabristas.
si se han puesto en contacto con cantabristas. No, lo cierto es que no. Yo creo que desde el resto de partidos de alguna manera están haciendo un poco el efecto de que si no lo veo, no... Si hago como que no lo veo, no existe, ¿no? La táctica del avestruz. Pienso que sí, pero comprendo por qué. En realidad tiene sentido desde su punto de vista intentar hacer esto, ¿no? Pero no hay un acercamiento. Lo que sí que vemos es que aquí todo el mundo mueve ficha. Y lo que también vemos es que muchos de los planteamientos que estamos haciendo desde cantabristas, desde otros partidos, pues se escuchan y se ven. Y ves reacciones y ves cómo también otros partidos intentan adaptar su mensaje, su discurso de una manera que intente llegar a un público pues similar al que piensan que estamos llegando. Lo que pasa que nuestra interpretación también es que Cantabristas representa otro momento de la política de Cantabria y hay proyectos que muy difícilmente van a poder renovarse o pasar a formar parte del momento que pensamos que está llegando la política de Cantabria, que es un momento nuevo y donde los proyectos pues de siempre tienen cabida un poco peor, ¿no? Vamos a mirar un poquito al futuro. Cantabristas, fuerza de izquierda, aspira entonces a pillar votos del PRC. Bueno, es de pillar votos de donde sea, ¿no? En el sentido de que creemos que hay mucha gente, hay miles de personas en Cantabria que comparten lo que estamos diciendo. Hay miles de personas en Cantabria que incluso estaban apoyando los proyectos de estos partidos y ahora mismo están decepcionados y no están entendiendo. Y particularmente con la gente que apoya al PRC, y además yo lo sé por gente que tengo en mi entorno, que era votante o cercana al PRC, que están sorprendidos con el apoyo gratuito o aparentemente gratuito que está dando el PRC al Partido Popular. Y desde luego en ese escenario político pues entendemos que mucha gente decepcionada también puede encontrar en Cantabristas esa alternativa de defensa de Cantabria, pues pero que define también pues una agenda progresista de izquierdas en el espacio político que el PRC dijo representar en algún momento, pero donde pensamos que ya no está. Y en el futuro del PRC, si el señor Revilla, como ha anunciado, no va a concurrir a las próximas elecciones, ¿va a beneficiar eso a cantabristas? Bueno, es algo que veremos. Yo pienso que de alguna manera, Cantabristas va a crecer, y eso es un hecho, ¿no? Entonces, se podría interpretar de esa forma, pero bueno, también dependerá de las decisiones que vaya tomando cada cual, ¿no? Sí que pensamos que Revilla pues representó el protagonista de un momento político, pero que es un momento político que ha terminado. Y en ese nuevo escenario, después de ese escenario político, pues el escenario es nuevo y está abierto, y en ese sentido eso es positivo para cantabristas, porque en un escenario abierto una fuerza política emergente tiene más posibilidades de crecer, ¿no? Que en un escenario que está anquilosado y está... Yo creo que hay un consenso que escuchamos, o una idea que está en la sociedad cántabra, en el sentido común, y se escucha en las conversaciones, y es que la política cántabra de alguna manera está anclada y está anquilosada al pasado, una manera de hacer las cosas que es la misma que hace 20, hace 30 años. Y no hablo tanto de una cuestión generacional, sino de una cuestión de mentalidad. Y nosotros y nosotras como cantabristas pensamos que una de las cosas que venimos a aportar es otro enfoque diferente de los debates, otra manera de plantear los debates, y nos gustaría, y creo que poco a poco vamos consiguiendo también que los partidos vayan entendiendo que tenemos que intentar hablar las cosas de otra forma, intentar plantear los debates de otra forma y también con otra profundidad. Yo desgraciadamente, digo desgraciadamente porque no es algo que me encante, pero siguiendo los plenos del Parlamento de Cantabria, lamento que muchas veces los plenos parezcan como una sucesión de lectura de redacciones escolares y no haya verdaderamente debate sobre el fondo de los asuntos que se tratan. Y nosotros como cantabristas, si estamos en 2027, la gente de Cantabria nos da la confianza para estar en el Parlamento, intentaremos que los debates pues tengan esa profundidad y podamos tratar los temas un poco más allá. Sí, Paulo, y quería preguntarle también ahora mismo por la situación de Cantabria, concretamente del trabajo que está haciendo el gobierno de María José Sáez de Buruaga. ¿Qué opinión le merece? Bueno, una opinión muy negativa, y yo destacaría un ámbito en particular que nos preocupa mucho, que es la cuestión de la sanidad. Esta semana hemos estado reunidos con comisiones obreras, estuvimos el fin de semana pasado en la manifestación de Reynosa, una manifestación masiva que siguió a la manifestación que ya hubo en Laredo. Pensamos que la situación de la sanidad es preocupante, la gestión del consejero César Pascual especialmente, un consejero reprobado que pensamos que no debería estar ahí por su incapacidad y porque por otra parte creemos que es una persona que no defiende el interés general, y en la política yo creo que el requisito número uno, lo que se debe exigir a todo el mundo, es que defienda el interés general por encima del particular. Y defender la sanidad privada por encima de la pública, la privatización de la sanidad, va absolutamente en contra del interés general desde nuestro punto de vista. La sanidad debería ser algo sagrado, indiscutible, y vemos que este gobierno pues no va en esa dirección. Y en ese sentido pensamos que también va siendo hora socialmente y políticamente de plantar cara a esas políticas, ¿no? Entonces vamos a promover o vamos a formar parte de ese bloque que promueve una manifestación o movilización contra el gobierno del Partido Popular
y contra la privatización y desmantelamiento de la sanidad y del modelo sanitario de este gobierno. Nuestra visión en general es negativa, podríamos hablar de muchos ámbitos. Destaco la sanidad, pero también en ordenación del territorio, por ejemplo, tenemos muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. ¿Las bajadas de impuestos que son bandera de este Ejecutivo son positivas? ¿Cree usted que son positivas para Cantabria? En absoluto, porque de hecho son bajadas de impuestos pues que tienen un componente regresivo y que hacen que paguen menos las rentas más altas en un momento en que necesitamos precisamente financiar esos servicios públicos. Lo que no podemos hacer es lamentar la falta de financiación, por ejemplo, de la sanidad y al mismo tiempo recortar la financiación, recortando los impuestos a los que más tienen. Por otra parte, es una bajada que cuantitativamente pues no es muy elevada, ¿no? Y que de alguna manera pues también se ha intentado vender que ha habido un aumento de ingresos que tiene mucho que ver con la inflación, ¿no? Bueno, pensamos que no son las recetas. Con esa medida y con muchas otras que se están tomando. Y si me permites poner un último ejemplo, creo que una medida que refleja bien por la falta de orientación política de este gobierno es esta ayuda a los caseros, a los dueños de pisos de alquiler hasta 1.000 euros, una rebaja fiscal a los alquileres de pues un alquiler de 999 euros. No sé si lo considera el gobierno de Cantabria un alquiler asequible, pero me parece sorprendente que además se pretende hacer una bonificación fiscal a gente que no es precisamente la gente que más lo necesita, cuando lo que debería es apoyarse precisamente a la gente que está teniendo que vivir de alquiler y teniendo que soportar las rentas tan altas que tenemos ahora mismo. Ya para acabar, la última, Paulo, ¿se ven dentro de 3 años en el Parlamento de Cantabria? Sí, completamente. Ahí trabajamos en esa línea, ¿eh? Nosotros, hombre, depende de la sociedad cántabra y depende del apoyo que podamos obtener, pero sí lo vemos porque vemos esa progresión y porque lo sentimos también, porque hablamos con la gente y tenemos esa noción, esa sensación de que pues mucha gente está viendo en Cantabristas la posibilidad de tener un proyecto político de izquierdas que quiera transformar Cantabria, que defienda los intereses de la gente de Cantabria y que lo haga desde aquí, ¿no? Jaime, preguntabas al inicio de la entrevista quién era Paulo Lobete. Aquí lo tienes. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.